tardes, un saludo desde San Antonio, Texas, a todos nuestros amigos historiadores de las antiguas provincias de Oriente. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Saltillo, al profesor Villarreal. Y hoy con mucho gusto vamos a platicar un poco sobre la fundación de Texas en 1718 y las misiones que se fundaron como consecuencia de ese trabajo. Y para llegar, los españoles, los soldados de la Nueva España, hicieron la ruta del Camino Real, el Camino Real de tierra adentro que viene desde Ciudad de México hasta Santa Fe, inclusive hasta el Río Grande. Todo el mundo dice que es hasta Santa Fe. Y hay una salida muy grande, es una eh, rama de este gran árbol que empieza en Fresnillo, Zacatecas y va hacia afuera. Por eso el Camino Real de tierra afuera, pasando por Coahuila, y cuando entra al estado de Texas, va hacia el este, por eso Camino Real de tierra afuera al oriente. Y ese Camino Real, que es de Su Majestad el Rey de España, siempre fueron hombres, ya que Isabel segunda fue reina en España, pero para entonces México ya era independiente, por lo que entonces son de los reyes nada más. Y muchas personas se equivocan al decir que hay camino de este y de aquel, camino real de Béjar o del presidio de Béjar, camino real de San Antonio. Eso no es correcto, no es cierto. Es el camino real del rey de España y podemos decir que va a esos lugares. Camino real de tierra adentro, a Santa Fe, camino real de tierra adentro, a Nuevo México, y en nuestro caso, Camino Real Tierra Fuera al oriente, a San Antonio, a Nacadoches, a Texas, Camino Real Tierra Fuera a Saltillo, Clova. Esa es la manera en la que sí podemos hablar y ha habido unas confusiones del lado americano, porque como ustedes saben, el español es muy rico y la traducción nos da muchas opciones y en inglés eso no lo entienden. Entonces, el Camino Real de los Texas no existe. Es una ignorancia del Departamento de Interior de los Estados Unidos. Y eso lo tenemos que corregir mostrándoles los archivos originales. Y esta es eh, unas frases del profesor Foster, que escribió un libro muy interesante, y aquí dice, ¿verdad? Hasta Fresnillo se divide en dos grandes ramales y a nosotros nos interesa el Camino Real de tierra afuera del oriente que cruza el Nuevo Santander, el Nuevo Reino de León y la antigua Extremadura, del cual Texas era parte, pasando por los territorios de 140 tribus que llegó a haber. Estamos hablando de la segunda parte de los 1600. El Camino Real va hacia el este porque lo que querían era detener las incursiones de los franceses en Nacogdoches. Hoy existe Nacogdoches, Texas, y Nagadoches en Luisiana. Son dos pueblitos, unas 8 millas entre ellos. Pero como ve este mapa, en azul son los ríos. Los ríos en Texas van de norte a sur y del oeste hacia el este para desembocar en el río, los ríos estos en la bahía de Nuevo México, en el Golfo de México. Estas son las rutas originales de los indígenas. De acuerdo a la época de lluvias, o si había sequía, subían o bajaban, se acercaban a Coahuila o no, si había pesca o si había animales que se acercaban a los ríos. Pero los exploradores entraron en el Río Grande, en el pueblo de Guerrero, Coahuila, iban hacia el este. Entonces, con esto mostramos que el camino real de tierra afuera al oriente es completamente distinto a las rutas de los indígenas. Había ocasiones donde se juntaban pequeñas secciones, como fue en San Antonio, porque en San Antonio hay 4 ríos que se juntan y por ello usaban las rutas originales que tenían los
los indígenas. ¿Y quiénes entraron a ese camino real? Pues fueron los militares acompañados por los frailes. Y los militares más destacados están mencionados en estos libros. Fueron 11 entradas militares. Ya no eran exploradores que entraban a ver qué encontraban como cabeza de vaca, como Coronado, que muchos de ellos nos escribieron novelas y nos dijeron que había una leyenda de la Cuivira. Todo eso ya se empezó a terminar. Ya ellos entran, en 1689 entra el primer militar, Alonso de León, que era del norte, lo que hoy llamamos Tamaulipas, y uno que andaba con él, Domingo Terán de los Ríos, entra después. Y estos dos señores entraron 4 o 5 veces al territorio de Texas, perteneciente a Coahuila, y ellos son los que le van a dar los nombres a muchos de los ríos que tenemos en Texas. La mayoría de los ríos, el Blanco, el río Frío, etcétera, todos ellos nombraron los nombres. Posteriormente vendrá Varona, pero más importante es Pedro Aguirre en 1709, y vamos a ver por qué. Domingo Ramón fue muy importante en 1716, y finalmente Martín de Alarcón será quien funda el estado de Texas. Para saber cómo se nombraba a estas secciones de la Nueva España, están los reportes finales del Marqués de Rivera y sobre todo de Rubí. Rubí es el que se menciona específica en el nombre de Camino Real de Tierra Afuera. Junto con los militares venían los misioneros, que eran investigadores, eran cronistas, son los pioneros de los cronistas de la Nueva España en esta región. El padre Macinet, que entró con Terán de los Ríos y que llegaron a San Antonio. Después vendría Espinosa, que fue muy importante. Él incluso entró con Aguayo después. Y Antonio de Buenaventura y Olivares, que vino cuando menos 2 veces documentado. Margil de Jesús y Agustín Morphy son tardíos, son después, posteriormente. Pero el padre Agustín Morphy será considerado como el fundador de Nuevo México, aunque es debatible porque ya había entrado don Juan de Oñate anteriormente. Y partimos de la última de las 3 misiones que quedaron en Guerrero, Coahuila, en San Juan Bautista del Río Grande, como se le conoce en la historia, y a 1 kilómetro de ahí encontramos el Paso del Río, conocido como el Paso de Francia. ¿Por qué iba hacia Francia? Y había que detener las incursiones de los franceses, porque le habían dicho a Luis XIV que la Francia era la dueña, la Nueva Francia, y que incluía Texas, porque Texas pertenecía a la Luisiana. Pero eso no era cierto, así que España por eso reacciona, la Nueva España, la corona, y manda las incursiones de los militares, primero a ver qué hay y ya después a hacer establecimientos. Ya unos cuantos kilómetros de ahí, cruzando por un pueblo que se llama Carrizo Springs, podemos ver esta marca en un rancho privado. Es una fotografía que se tomó aproximadamente hace 10 años y se ve ahí el surco de las carretas de lo que pasaron. Porque poco a poco se fue imponiendo la ruta, y este es el camino real de tierra afuera. Las hijas de la República de Texas nos mostraron este mapa, y como ven ustedes va de oeste a este y va hacia el oriente. Y una fecha más de finales de los 1700 está este mapa en donde se ve perfectamente la ruta del camino real de tierra afuera al oriente, en lo que hoy se llama el estado de Texas. También las hijas de la República de Texas, para preservar la historia, contrataron a un scout para que pusiera una marca cada 5 millas en el camino real en Texas, y esta es una de ellas, y vamos a hablar más de este señor posteriormente. Aquí está Alonso de León, que fue de las primeras entradas, acompañado por Macinet, y él hizo la fundación de 2 misiones, San Francisco y Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción,
que no van a prosperar, serán abandonadas por falta de alimentos y suministros, problemas de distancia y falta de agua, y los indígenas eran hostiles. Estamos hablando de la zona de lo que hoy llamamos Victoria, Texas, Goliad, Texas, por ahí. Y el segundo, que ya había trabajado con el anterior, Terán de los Ríos, que fue un hombre muy inquieto. El hombre fue hasta Arizona, Nuevo México, Texas, toda esa zona la recorrió, Coahuila, Chihuahua. Es más, murió y fue enterrado en la iglesia en Janos, Chihuahua, al oeste de Casas Grandes, ya muy cerca de la frontera con Nuevo México. También vino con Massinet. Y lo importante de ese señor es que llega un día, el 13 de junio de 1691, a San Antonio, y él escribe que es un lugar muy propicio para ser una ciudad porque hay mucha agua, hay muy buena fauna, muy buena flora y hay animales. Así es de que él fue el que le da el nombre al río y está documentado el río San Antonio con los árboles que después describieron los frailes y la ruta que se logró gracias a los escritos de investigadores, basado en los reportes y los diarios de los frailes franciscanos. Y aquí está el de Pedro de Aguirre, y como ven ustedes ya tienen una idea muy buena de cómo llegar de Guerrero a San Antonio. Y de ahí después la ruta que buscaban se dispersaba. En San Antonio hubo varias maneras de entrar a San Antonio, porque como ustedes saben está el río Cíbulo y está más abajo el río San Antonio, pero era la zona la que andaban buscando. Pedro Aguirre entra en 1709 y viene con él el fraile Antonio Buenaventura y Olivares, junto con él Espinosa, que ya tenía experiencia. Y llegan ellos no al río San Antonio, sino a 1 kilómetro al oeste, con el capitán Aguirre, y él es el que dice, pues aquí vamos a hacer algo. Aquí está la marca histórica de que efectivamente llegó a lo que hoy se llama el arroyo de San Pedro. Está una calle muy importante que se llama San Pedro, hay un parque, y de manera interesante, todas las ciudades americanas tienen una calle importante que se llama Broadway, y en Texas generalmente le ponen la calle de Houston, la calle de Crockett o alguno de otros héroes. Pero en San Antonio la calle más importante, la que divide de sur a norte, pues va a ser esta, la calle de San Pedro, que se puede ver hoy en día. Posteriormente vendrá otra entrada, unos años después, y viene el capitán Domingo Ramón, hijo de Diego Ramón, en 1716. Y él sí va a escribir lo que está viendo, y aquí declara que sale de la Nueva Vizcaya, lo que es Coahuila y Texas, el 17 de febrero, y dice, comienzo el diario, el derrotero de la entrada a la provincia de Texas. Los militares escribían, y eso se llama hoy derrotero militar, que gran parte de estos documentos están en el Archivo General de la Nación, y los escritos de los frailes están en lo que se llaman los fondos franciscanos. Entra a la provincia por mandato del duque de Linares, que es el virrey de la Nueva España. Y hoy el palacio del duque de Linares está en Madrid, muy cerca del Prado, enfrente de la hermosa fuente esta de las Cibeles, y ahí está las grandes reuniones de historia en ese palacio, irónicamente, ¿verdad? Qué bonito. Domingo Ramón va a entrar y él dice 25 hombres de a caballo. Aquí tengo la fecha y la fuente, ¿verdad? Escrito por el fraile José Sánchez, que venía con él en el expediente 18 del Fondo Franciscano. ¿Qué es lo que sucede con Ramón? La entrada de Domingo Ramón es muy importante porque él trae el caballo y el cuernos largos,
y entra y es la primer recria de ganado documentada en Texas, en los Estados Unidos y en el Canadá. O sea que el primer movimiento de ganado en Norteamérica no fueron los ingleses, no fueron los holandeses, no fue en Nueva Inglaterra, fue en el estado de Texas y fue la entrada de Domingo Ramón de 1716. Y sigue Domingo Ramón describiendo y viene con Isidro de Espinosa, el fraile, y dice que llega a la zona de San Antonio y Linares le había dicho que formara una misión y un presidio en este río. No se dio por falta de equipo militar y por los tiempos, pero Ramón dice y escribe que los indios son amistosos. Nos referimos a los Payayas, a los Pampoa, a la Gostaya. Y uno de los caciques de los Payaya habló con Ramón y le dije, qué bonito te ves, me gusta cómo te vistes. ¿Cómo le hago yo para vestirme igual? O sea, era un signo de amistad. Se fueron dando las circunstancias. Necesitábamos que se formara todo. En el este habían fracasado las misiones, pero aquí parece ser que era un lugar propicio. Y será el nuevo virrey, este señor que está aquí, que venía del centro de España, de Castilla, y que había peleado allá en Castilla, el duque, perdón, el Marqués de Valero, que viene de Béjar, y él era un hombre que tenía experiencia militar, un hombre de decisiones, un hombre pragmático, y él dice, señores, ya hemos hecho varios intentos, ya vamos en la séptima entrada, ¿qué es lo que sucede? Y manda a llamar de Querétaro al fraile fray Buenaventura de Olivares, de la Santa Cruz de Querétaro, donde está la escuela de teología, donde se preparan los frailes para ir al norte, y le dice, explíqueme qué es lo que hay que hacer, y le comenta que han fracasado las misiones, primero por la geografía, segundo porque no es un lugar propicio, en el este de Texas falta el agua y están muy aislados, pero que en el centro está el río San Antonio y ya Ramón dijo que era muy propicio hacerlo, pero no hay familias, entonces mientras no lleguen mujeres casadas, los pocos soldados que van, pues se van por ahí con las indias. Y es increíble que un sacerdote es el que le explica al virrey. Y el virrey dice no se diga más y ordena que se vayan 50 familias hacia el norte. Y una vez más usando el territorio que ya había dicho Terán de los Ríos y Ramón y Aguirre y todos estos señores. No había tal 50 familias interesadas porque quien quería irse al calor de Texas, pero dependiendo de la fuente, parece ser que fueron 8 familias, 7 familias en este caso en lo que escriben ellos, y el maestro de Saltillo, Vito Alessio Robles, nos dice en su libro Coahuila y Texas que eran 12. Muy bien, llega la entrada militar del gobernador Martín de Alarcón en mayo del 18, acompañado por Antonio de Buenaventura y Olivares, y trae otros asistentes, el fraile Francisco Celis, que nos va a dejar lo que se llama hoy el diario de Celis, y fray Pedro Pérez de Mezquía, que hace una descripción muy exacta de todo lo que sucedió. Por fin ya dejan San Juan Bautista del Río Grande después de esperar casi un año, con 72 personas, cruzan el río y llegan yendo hacia el oriente, camino real de tierra afuera al oriente, y llegan unos el 8 de abril y otros al final de abril. Pero llegan al arroyo de San Pedro, muy cerca a lo que hoy es el centro de la ciudad de San Antonio, donde está el nacimiento del agua del arroyo que ustedes pueden ver hoy. Allí está la llegada, ahí había estado ya Buenaventura y Olivares, y todo esto lo sacamos de los archivos que hemos estudiado. Aquí está la foto
del profesor Almaraz, que como ustedes saben ha dedicado toda su vida a estudiar las tierras de las fronteras. Y en esos archivos, y esta es la copia de la Arquidiócesis Católica, en donde dentro de las declaraciones que hay está esta página, van cambiando de año. En 1716 es la entrada de Ramón y posteriormente tenemos esta página que es muy importante. Este documento muy valioso que se tradujo a español moderno y aquí está lo que dice. 1718, el 1 de mayo, se fundó la misión de San Antonio. Se cambió la de San José, que fue un intento de misión al norte de Guerrero, Coahuila, cruzando el río, pero por falta de agua, aquí dice por la inopia, pues no había más que cambiarlo. Y esa fue la recomendación del fraile hacia el virrey y le dijo, vamos a cambiar Sollano, la misión de Solano, y la cambiamos a San Antonio y le vamos a poner San Antonio de Valero por usted. Y el virrey estuvo de acuerdo y dijo, bueno, y el destacamento militar. Pues eso fue 5 días después, el 1 de mayo, el presidio San Antonio de Béjar, en honor al hermano de Valero que había muerto peleando en España por el rey en las guerras de allá. El sargento mayor don Martín de Alarcón, gobernador de las provincias del Reino de las Nuevas Filipinas, así le decían a Texas, y como no sabían dónde estaba bien las Filipinas, pues les asignaron las Nuevas Filipinas. Fue una cosa de la época. Hay personas que me han preguntado, ¿y por qué las Nuevas Filipinas? Pues no, hoy en día no tiene lógica, pero en aquel entonces, desde Madrid, desde el Palacio del Rey, pues tenía lógica. ¿Sí? La posesión de dicho puesto al pueblo. Con esto, este es un dato muy interesante, porque la Nueva España no llegó a oprimirlos, no llegó a matarlos, no llegó a asesinarlos. La leyenda negra en el estado de Texas es mentira, es una mentira completa, porque los dueños de la tierra eran los indígenas y para el beneficio de los indígenas, como dice aquí. Aquí lo ponen. Y serán 28 misiones las que hacen los frailes en el estado de Texas. Desgraciadamente, por su material de construcción, que era estoco, que se echa a perder con las lluvias, no hubo manera de preservarlas. En San Antonio sí se preservaron, siempre usando ese camino. Aquí tenemos una de las marcas de granito que les comentaba, el Camino Real del Rey. Y en San Antonio tenemos esta marca en la calle de Nacatoches, ubicada donde está el periférico del 410. Y aquí está una de esas marcas que les digo, porque es el camino antiguo a Nacatoches. Hoy es la calle de Nacatoches, ¿verdad? Y ahí se forma y se puede ver que fue este señor Singwell el que llegó y dio esta demarcación, que afortunadamente se ha preservado, y esto es una prueba de que el camino real de tierra afuera fue el que llegó a fundar Texas. Y todas estas cuestiones no son novelas, sino son basadas en investigaciones. Y el pionero de todo esto fue el profesor Bolton, que era de la Universidad de Wisconsin, y fue el que dijo, señores, hay mucha historia antigua de Texas y tenemos que analizarlo. Dejó muchos escritos. Él fue el que empezó a promover la idea de que en México estaban los archivos. Posteriormente vino el profesor Hoffman, que estaba en comunicación con don Vito Alessio Robles. El maestro don Vito estuvo muchos años en la Universidad de Texas, nos dejó un libro magnífico, Texas y Coahuila, y él es el que invitaba a hacer más investigaciones. Todos estos señores, Chipman, Weber, Whittle, Thornoff, dejaron libros, y el último, el más reciente, es el profesor Foster, que es el que hizo estas rutas que les he estado mostrando.
Todo esto basado en los documentos del Archivo General de la Nación. Los escritos del maestro Bolton están en el departamento de la Universidad de Berkeley, en California. Y del lado mexicano, también tenemos a Carlos Eduardo Castañeda, que era un profesor de historia aquí en el estado de Texas, que también fue mucho a México, que conoció muy bien al maestro Vito Lesio, y don Vito, que estaba en Coahuila y que fue el patriarca de todas estas investigaciones, de mostrarnos la gran historia que hay en ambos lados de la frontera. Más recientemente, el doctor Almaraz y el doctor Gilberto Cruz estudiaron la misma temática. Ya se nos adelantó el profesor Cruz, nos dejó unos libros sobre esta región. Y en Ciudad de México estaba la profesora de la UNAM, la doctora Curiel de Fosé, que ella misma se declaraba morfista porque era experta en el padre Agustín Morfi, junto con el doctor Almaraz. Pero ellos son los que hicieron investigaciones parciales, pero hacemos un llamado a todos los profesores de historia del noroeste, a las antiguas provincias de Oriente, que nos unamos a revisar todos estos archivos, porque no se ha hecho completamente. Y gracias al Archivo General de la Nación tenemos este mapa antiguo de Béjar, o sea, de hoy, el municipio de Béjar, en San Antonio, y se ve perfectamente en la parte norte está el río San Antonio y abajo está el arroyo de San Pedro. Ambos se van a juntar al sur del centro de la ciudad y los frailes van a hacer el uso de las acequias que le trajeron a los indígenas para enseñarlos a sembrar papa, camote, maíz, frijol, y que su vida mejorara, que fuera distinta, junto con los telares. Los frailes franciscanos nos dejaron 5 misiones que ahora son patrimonio de la humanidad. Aquí está el más conocido, San Antonio de Valero, cuya ubicación no es la original. La original era en el arroyo de San Pedro y hubo que cambiarlo hacia el centro, se destruyó por el agua, y este es el tercer lugar de la misión San Antonio de Valero, hoy conocida como el Álamo. Pero fue más años misión franciscana que destacamiento militar. Aunque se dice el Álamo, en realidad debemos de referirnos al lugar como la misión San Antonio de Valero. La segunda, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que está muy magníficamente preservada, muy cerca de donde se junta el río con el arroyo. San José y San Miguel Aguayo, que fue en la siguiente entrada militar. San Juan Capistrano al sur y La Espada, y todas van en bajada con el río por gravedad. Si ustedes pasean caminando o en bicicleta, se van a dar cuenta cómo los frailes aprovecharon la gravedad del río para hacer las misiones y poder sembrar. Y hoy Misión La Espada todavía tiene tierra de cultivo. Aquí está una vez más el patrimonio cultural de las 5 misiones, el gran legado del Camino Real de Tierra afuera del Oriente. Y le pongo una R porque fueron reubicados. San Antonio fue el antiguo Solano, la Purísima Concepción, que fracasó en el este, San Juan Capistrano, que también fracasó en el este, y San Francisco de la Espada. Así es de que 4 misiones fue la segunda o la tercera vez que se cambiaron de lugar para que quedaran permanentemente en San Antonio. San José, como les dije, es la única que fue nueva, pero hoy forman 5. Y gracias a este establecimiento se quedó la población, se fundó la ciudad y empezó a crecer. Y Béjar fue la capital del estado durante muchos años. Por eso esto es la prueba sin equivocación de quién fundó la ciudad y quién fundó el estado de Texas. Y no nada más fueron las misiones, también trajeron el caballo,
ese caballo español que allá en Andalucía le llaman misteño, que terminó la palabra en Mustang, que es el cuarto de milla americano, pero el cuarto de milla americano los mexicanos lo van a educar y ahora tenemos el charro mexicano, que es el padre del American Cowboy. Entonces ellos dicen la riot, pero es la riata, y dicen los Spurs, pero es las espuelas, y así muchas, y todas las suertes, ¿verdad? El darle la vuelta al barril, el doblar al cerro, todo eso lo aprendieron de los charros. Y aquí está el doctor Gaona, que es uno de los charros que más apoyó a la acción de charros de San Antonio, que fue la primera acción de charros en todos los Estados Unidos. Y otra cuestión que trajeron fue el ganado de Andalucía, que al soltarlo los españoles se llamó el Cuernos Largos, ¿verdad? El Texas Longhorn. Y esa es la historia de quién fundó Texas y gracias al Camino Real de Tierra Fuera al Oriente. Pues muchas gracias y un saludo a todos.